Anécdotas de grandes ajedrecistas. Bobby Fischer. Durante la Olimpiada de Varna de 1962, Tal decidió hacerle una pequeña entrevista a Bobby Fischer. He aquí un breve recuerdo de Mihail sobre la misma que refleja claramente cómo las gastaba Fischer cuando solo tenía 19 años. Contaba Mihail. La primera cuestión que te plantearé es ¿a quién consideras el jugador más fuerte del mundo? Me miró muy sorprendido, de modo que corregí la pregunta. Aparte de ti, por supuesto. Me miró atentamente y respondió: bueno, tú no juegas muy mal. En unas simultáneas, Fischer ganó la dama a su rival, y este volvió a ponerla en el tablero al irse el americano. Continuó el juego normalmente y el hombre se vanagloriaba ante los espectadores de que el genio no se había dado cuenta. 7 jugadas más tarde, Fischer volvió a ganarle la dama, y esta vez se la metió en el bolsillo y se la llevó, sin mediar palabra. Bobby Fischer vs Petrosian. Esta anécdota ocurrió en la sexta partida del match con Petrosian 1971 y se la considera la jugada más polémica de toda la historia. Fue una historia que contaba Robert Birm. Él estaba en Buenos Aires en la sala de prensa del Teatro San Martín siguiendo aquel match e informando al New York Times igual que Leoncho García hace hoy para El País. Allí había un enjambre de rusos como los llamaba Fischer informando para varias cadenas soviéticas. Entre ellos destacaba como siempre el locuaz Miguel Naidorf, que solía llevar la voz cantante cada vez que aparecía una jugada nueva de aquella partida. En un momento del medio juego, Bobby los dejó atónitos. Jugó, caballo C4 por B2. Naidorf exclamó: se ha vuelto loco. Los rusos pensaron enseguida igual y se subieron al carro del argentino y todos, mientras reían, miraban desafiantes al pobre de Birm, un único defensor presente de la causa USA, que permanecía callado ante tal mofa. Las risas surgieron a borbotones. ¿Por qué cambiar un pura sangre por un trozo de madera, aquel alfil malo de B2? Birne pensó en sus adentros las veces que había analizado junto a Bobby en aquellos anteriores campeonatos de los Estados Unidos y sabía la opinión de Fischer sobre los finales de alfil y caballo. Los allí presentes, con el paso de las jugadas, sobre todo Suetin, embajador de Petrosian, fueron tragándose lentamente sus palabras y pasando sonrojantes del asombro a la resignación eterna, cuando Fischer fue convirtiendo lentamente su posición en ganadora. Birm sabía muy bien la receta de Fischer y su intuición no le falló. ¿Para qué esperar a cambiar más tarde, si el alfil es muy superior al caballo? Lo que había ocurrido en aquel cotejo hasta aquellos momentos, era desconocido para todos. Fischer se había adentrado en aquella posición de medio juego tanto, que ideó la manera de llegar a un final ventajoso y ganador, mucho tiempo antes. Sobre Alexander Aleghin. Aleghin estaba un día en un café y observaba cómo jugaban unos aficionados. Uno de los jugadores le propuso jugar contra él. El campeón mundial aceptó, pero a condición de tener un hándicap de una torre. ¿Qué dice usted? No me conoce. Exclamó el adversario, asombrado. Por eso mismo. Respondió Aleghin con sangre fría. Sobre Emanuel Lasker. Cuentan del campeón Lasker, que viajando por Alemania, recaló en un bar donde había varios parroquianos jugando al ajedrez. Tras jugar varias partidas con un aficionado y vencerle en todas ellas sin inconvenientes, este le dijo: amigo, usted debe ser un gran jugador de ajedrez. Fíjese que a mí me dicen el Lasker del pueblo. Akiva Rubinstein. Fue poco a poco víctima de una timidez patológica. Tras realizar un movimiento, se escondía en un rincón de la sala a esperar la réplica de su adversario. Tuvo la idea paranoide de que alguien le perseguía. Si un desconocido entraba en su habitación, salía corriendo o incluso se arrojaba por una ventana. Sobre Mijail Tal. En unas olimpiadas estaba el equipo peruano jugando blitz, hasta que llegó Tal cargado de cosas a la Villa Olímpica y viendo que el equipo peruano estaba jugando al ajedrez relámpago les dijo: ahora regreso, voy a dejar estas cosas y vuelvo para jugar. Apenas se fue Tal el equipo peruano desapareció. Cuando regresó Tal a jugar, no encontró a nadie, pues es bien sabido la fama del gran Tal en el blitz. Así nació un genio. La primer partida que jugó Mijail Tal, la perdió en 4 movimientos. Esta anécdota poco conocida del mago de Riga la voy a relatar, tal como la encontramos en una biografía de él. Así que pasamos la palabra al inigualable Mijail. Mi padre no jugaba al ajedrez, pero un primo mío había alcanzado la 4ª categoría y en casa se solía decir que yo jugaba mejor al fútbol y él al ajedrez.
Así fue hasta 1945, cuando jugué mi primera partida con mi primo. Esa partida, que representaba mis primeros pasos en el tablero de ajedrez, constó de solo 4 movimientos, después de los cuales salí derrotado. Ocurrió así. Miré el tablero y vi que no tenía nada que hacer, pedí a mi primo la revancha, pero no aquel mismo día. Sabía que también en los campeonatos del mundo había revanchas y decidí vengarme. Me fui aquella misma tarde a la villa de los pioneros de Riga. Allí había muchos jugadores sentados a las mesas de ajedrez. Me acerqué al encargado del club y le dije: por favor, enséñeme a jugar. Quiero ganarle a mi primo. Y empezaron a enseñarme. Aprendí lo suficiente para tomar mi revancha, pero al mismo tiempo me aficioné al ajedrez y ya no lo soltaba de mis manos. Así pues debemos dar las gracias al primo de tal por haberle ganado, y que escogiera el ajedrez antes que el fútbol. Hemos ganado en sabiduría y en diversión. Gracias, primo.